Demos gracias a Dios, hermanos, por su perdón y por la confortación que se nos da también a través de la palabra. Tengamos ahora a bien leer en Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo número 1, por favor. Los versículos 1 al 17. Vamos a comenzar un nuevo ciclo de predicaciones, hermanos, así como se discutía en reunión consistorial, así como el año pasado tuvimos la enseñanza a través del libro de Josué. En esta ocasión toca un libro del Nuevo Testamento que también se nos exhortará, a través del cual también se nos exhortará a la obediencia, al aprendizaje con mansedumbre, ya que sigamos sirviendo a nuestro Dios. Por eso es que ahora es con Romanos. De pie, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y dice, así lo vamos a hacer alternado para evitar confusión, para poder también prestar atención a lo que dice la palabra. Nos unimos al final. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo por respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonemos, hermanos, la alabanza. De la segunda parte del himnario, alabanza, las Sagradas Escrituras, himno 44, libro santo por Dios inspirado, por Plutarco Arellano. Venido a romper las cadenas del pecado ignorante.
bondad de permanecer de pie para que podamos recibir al mensajero. El mensaje en esta ocasión es el Evangelio de Dios. Les pido, hermanos, que una vez más busquemos el pasaje para que leamos los primeros versículos, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Aunque es breve, vamos a hacerlo alternadamente. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bendito y soberano Dios, cuya palabra hemos leído, cuya voz escuchamos. Te alabamos, Señor, porque nos das este gozo. Pero más, Señor, de poder leer y poder escuchar, te rogamos nos des la capacidad de poder entender. Para que haya provecho, Señor, de tu palabra para cada uno de nosotros. De manera, Señor, que comprendamos, como el mismo apóstol que escribió esta carta, en otro lugar también dice, para que comprendamos cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Danos, Señor, esta gracia, te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Después de haber tenido las celebraciones que hemos llevado a cabo en los domingos, en las semanas anteriores, y las más cercanas sobre todo, habiendo celebrado la Epifanía y habiendo también mencionado el aniversario de nuestro presbiterio, el 74 aniversario, que es una celebración, aunque tenemos tantos años, es una celebración que queremos retomar porque es algo que hemos descuidado. Habiéndolo hecho el domingo pasado, retomamos el curso regular de las predicaciones. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener una serie de sermones sobre el libro de Josué, enfatizando que el libro y todo el Antiguo Testamento siguen siendo vigentes para la iglesia de este tiempo. Su enseñanza sigue vigente. Así es como recibimos la enseñanza, en este libro particularmente, acerca de los propósitos que Dios tiene para su pueblo, el pueblo redimido. Haciendo una analogía, que así como Israel entró para conquistar la tierra prometida, nosotros como iglesia también estamos llamados para conquistar en el nombre del Señor, para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos mucho que aprender del Antiguo Testamento, pero también, y para mantener, hermanos, un equilibrio, ahora nos enfocaremos en un libro del Nuevo Testamento. Como ya ha mencionado nuestro hermano Alan, particularmente estudiaremos la carta del apóstol Pablo a los romanos. La característica principal de esta carta es que es más bien una carta doctrinal. Expone de una manera muy completa la doctrina cristiana.
a una iglesia a la que Pablo no ha conocido, a diferencia de otras iglesias en la que Pablo ha estado, que ha sido el instrumento de fundación para iglesias en diferentes lugares. Pablo está escribiendo a una iglesia a la cual no ha conocido aún, pero que tiene el proyecto de conocer en su camino hacia España. La meta del apóstol Pablo era llegar a España para predicar el Evangelio, pero Roma sería un punto en ese recorrido para conocer a los hermanos, como él lo expresa en la misma carta. Romanos, a diferencia de otras cartas, como hemos dicho, es más doctrinal y no aborda una problemática en particular, como lo vemos en otras cartas. Aquí encontramos más bien una exposición de la obra de Dios llevada a cabo en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Es pues una exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el contexto de su necesidad y de sus implicaciones. Y por supuesto, como toda la Escritura, por lo tanto, pone los fundamentos de una cosmovisión cristiana. Si tomamos en cuenta que una cosmovisión, como quiero tomar la sencilla definición que nos da Walters, es el conjunto de creencias que uno tiene acerca de las cosas, entonces las Escrituras precisamente nos dan estos principios, nos dan una enseñanza, un conocimiento acerca de todas las cosas que fueron creadas por Dios, de sus propósitos y de su restauración. Y al final, pues ese es el propósito de las Escrituras, formar en nosotros una visión conforme a la voluntad de Dios, de nuestra propia vida y de todas las cosas que el Señor ha creado. Todo cristiano, en consecuencia, conoce lo que es el Evangelio. Esa es una de las primeras cosas que nos enseñan cuando venimos a Cristo. Las buenas nuevas, o Evangelio, son las buenas noticias en Cristo Jesús. Pero luego es común que ocurra una reducción de este concepto de las buenas noticias. En ocasiones se reduce a que la buena noticia es que hay un cielo y que Cristo vino para garantizarnos a cada uno de nosotros la entrada a ese cielo si es que creemos en Él. El objetivo de la obra de nuestro Señor Jesucristo entonces se centra en la salvación de las almas. Ahora bien, no estamos negando que esto sea parte de todo el mensaje de la palabra de Dios, pero no estamos de acuerdo con un reduccionismo, sino que debemos mirar todo el panorama que nos dan las Escrituras. El Evangelio es el mensaje que la iglesia también está enviada a dar al mundo. Primero, la iglesia es el fruto de la obra de Dios que se nos da en el Evangelio. Pero entonces también la iglesia es enviada a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas que Dios tiene para el mundo y que se centra en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro propósito, hermanos, al estudiar este libro, es que sirva para nuestra edificación, para nuestra mejor comprensión de lo que Dios revela acerca de nosotros y para nosotros. Por eso decimos que el Evangelio se centra en Dios y en su obra. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Habrá alguien que responda no a esa oferta, a esa pregunta? ¿Quién no quiere ser próspero en los negocios? Próspero en la familia, próspero en el trabajo, etc. Difícilmente habrá alguien que diga que no. ¿Quién no quiere asegurarse una eternidad bienaventurada o una eternidad llena de bienaventuranzas? Difícilmente habrá alguien que diga que no.
De hecho, todo lo que hacemos todos los días tiene ese propósito. Todas nuestras labores, nuestro trabajo y todas las cosas, todo lo que buscamos constantemente es eso. Ser felices, ser prósperos, ser exitosos, tener provecho de todas las cosas que tenemos. Y estos temas precisamente constituyen a veces el gancho que se usa para acercar a la gente a Cristo. Estas son las preguntas que se usan para atraer a la gente a la que queremos compartir el Evangelio. La buena noticia se dice, es que Cristo vino para que tengas todo esto. Así que si aceptas a Cristo en tu corazón, tendrás todas estas cosas. Y bueno, la gente corre a Cristo, porque quiere solucionar sus problemas, porque quiere solucionar sus carencias, porque quiere tener éxito, porque quiere ser próspero. Pero lo que ha ocurrido con esto es que se ha hecho una antropocentrización del Evangelio. Se coloca al hombre y a sus necesidades en el centro y se enseña a Cristo como la respuesta para todas esas necesidades. Pero lo que hemos de decir, porque eso es lo que dice la Escritura, que en primer lugar, el Evangelio no trata del hombre, sino de Dios. En primer lugar, el Evangelio nos enfoca en el Dios que ama la obra de sus manos, en el Dios que tiene misericordia de una criatura que se ha arrojado a sí misma a la miseria. Y el Evangelio nos habla de un Dios que por amor a sí mismo promete y en la historia envía un Salvador para redimir toda la obra de sus manos y restituirla a sus propósitos originales. El Evangelio se trata de Dios actuando en la realización de la salvación. Que la obra de Dios tenga beneficios para nosotros, por supuesto. Pero en primer lugar debemos mirar a Dios. No he comenzado en esta ocasión por la salutación misma que encontramos en el primer versículo, sino por el Evangelio, del cual Pablo dice, es hecho apóstol, por el cual es llamado para ser apóstol como lo conocemos a los gentiles. Pero he querido centrarme ahora en el Evangelio, el cual está diciendo en el mismo versículo 1, cuando él se presenta, diciendo que es apóstol que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Veamos pues en primer lugar esta parte. Que el Evangelio es la buena noticia de que Dios actúa a nuestro favor. Las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, narran una sola historia. A veces las fraccionamos, a veces decimos son muchas historias, porque ciertamente está la historia de David, la de Saúl, la de Salomón, Abraham, etc. Pero todos estos son como capítulos de una misma historia. Las Escrituras cuentan una sola historia. Esa historia es la historia de la redención que Dios está obrando en el tiempo, con el cumplimiento de la promesa del advenimiento de un Salvador. Esa historia que hemos apenas recordado hace algunas semanas. La historia, pues, se trata de Dios y de su obra, de Dios y de lo que Él hace. En primer lugar, si abrimos la Escritura, inmediatamente que la abrimos, nos encontramos la primera historia. Es la misma historia de la creación de todas las cosas. Este es el escenario y es importante precisamente este primer capítulo de Génesis, porque establece el escenario en el cual después se va a desarrollar
todo el resto de la historia humana, todo el resto de la historia de la redención. No se puede comprender la historia de la redención si no es precisamente teniendo de telón de fondo esa historia de la creación. Si quitáramos esa historia y tratáramos de entender la redención, no tendríamos el correcto significado de lo que significa ser redimido. Necesariamente, para tener un enfoque correcto de lo que significa la redención y de por qué se le llama evangelio, es viéndolo, teniendo como trasfondo precisamente lo que nos narra Génesis capítulo 1 y 2. En ese capítulo de apertura nos es presentado Dios. ¿Cuál es la primera línea de con la que inicia toda la Escritura? En el principio creó Dios. En el principio Dios. Antes que exista cualquier cosa, cualquier criatura, aún el elemento más básico de la creación, ahí está Dios. Las Escrituras nos llevan a considerar a Dios. No lo explican, no lo justifican, simplemente dice, ahí está. Con Él inicia todo lo demás. Eso es lo que hace el capítulo de apertura de toda la historia. Los siguientes versículos, versículo 2 y todo el resto del capítulo 1, nos guían para que veamos la obra de Dios. Como decía Francis Schaeffer, Dios está presente y no está callado. Aquí diríamos, Dios está presente y no está sin hacer nada. Ahí está Dios y ahí está Dios en acción. Nos enseñan las Escrituras que Dios está ordenando todas las cosas, está llamando a la existencia y está ordenando todas las cosas por su palabra. De manera que todo el mundo nuestro, que es la obra resultante, toda esta obra es establecida y ordenada por Dios. Y finalmente, Dios trae a la existencia, a la corona de la creación, al ser humano, a Adán. Es la última obra de Dios. Aunque Dios ha puesto el cuidado, como vemos luego en el capítulo 2, toda esa obra que Él creó, toda esa obra en la cual Él se deleita, la ha puesto en las manos de Adán para que la cuide. Al hacer esto no significa que Dios está renunciando a su obra. Dios se va a mantener siempre como el dueño absoluto de todo lo que existe. Pero le ha encargado a aquel a quien Él ha hecho a su imagen y semejanza, le ha encargado que administre esa creación y que en el cumplir con esa administración lo haga siguiendo la voluntad de quien es el verdadero y único y absoluto dueño, que es Dios. En ese escenario es cuando llega Satanás para tentar al hombre. Así que la tentación de Adán no la podemos desarraigar de todo lo que está dicho antes. Porque Satanás no llega a tentar a Adán simplemente porque sí, o no es porque al primero que se encuentra, o no es por el único que está, sino por el lugar que ocupa en la creación. Satanás se acerca al hombre. E instigado el hombre por Satanás, como conocemos la historia y que tomaremos con mayor detenimiento a medida que el apóstol Pablo nos guíe, instigado por ese enemigo del Señor, el mismo hombre le da la espalda a Dios y sufre las consecuencias. Pero inmediatamente vemos ahí, en el capítulo 3, a Dios otra vez en acción, no para crear, sino porque en esta ocasión Dios interviene inmediatamente para redimir, y redimir la obra de sus manos. Esa obra de sus manos
que por Adán y por sus decisiones ha sido comprometida, porque todos los actos nuestros, las decisiones nuestras, tienen efecto a nosotros mismos y a los demás. Aunque a veces a nosotros nos gusta decir, no, pues es mi vida y lo que yo quiera hacer, y si me va bien, bien, y si no, también, ¿a quién le importa? No es cierto. La vida es en comunidad, y las decisiones, cualquiera que sean, los resultados tienen efectos en la comunidad, y máxime cuando esos pecados son de aquel que está en oficio. Las decisiones que se hacen en oficio tienen mayor repercusión para aquellos que están bajo nuestro cuidado. Así que Satanás sabía dónde le tiraba, porque las aspiraciones de Satanás eran más que solamente Adán por sí mismo o aislado. Así que en ese contexto es donde encontramos la buena noticia. Y como vemos ahí, la buena noticia es que Dios interviene para restaurar las obras de sus manos. Eso es el Evangelio. Y Pablo dice que ha sido constituido en apóstol del Evangelio de Dios, porque se centra, y la historia y el anuncio es que Dios ha intervenido. Porque veamos al hombre caído, Adán, que ha caído en pecado. Habiendo caído en pecado y en la miseria en la que se encuentra, ¿se puede redimir a sí mismo? Dice el Salmo 14 que no puede, es más, ni quiere. Voltemos a otro lado, a otra criatura, busquemos incluso en los mismos ángeles. ¿Hay ahí esperanza de redención para el hombre? ¿Está ahí la solución para la gran problemática que tiene el hombre? Tampoco. Aquí lo que vemos es a Dios interviniendo, a Dios actuando para redimir lo que es la obra de sus manos. Entonces, en ese contexto, la situación es desesperada para el ser humano, porque si el ser humano se mira a sí mismo, si la humanidad se mira a sí misma, no hay esperanza, no hay más que miseria, no hay más que muerte, que es el fruto de sus decisiones. ¿De quién se escucha la voz de salvación? De Dios. Adán escucha esa voz, la voz de Dios, diciendo que Él va a salvar, diciendo que Él va a redimir, diciendo que Él va a proveer un Salvador. Y ahí es donde nos lleva el libro a los Romanos, como veremos en el capítulo 1 y 2. Ahí es donde inicia Pablo. Pablo, al presentar, como lo hace, que él ha sido apartado como apóstol, dice apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta es una manera de decir todo el Antiguo Testamento. Pablo ha sido constituido apóstol, y esto es una manera de también decir a los hermanos en Roma que está hablando en oficio, que él es el apóstol que ha sido enviado, y por lo tanto la palabra, la enseñanza que contiene el libro viene de Dios, no es solo un buen gesto del apóstol. Así que veremos en este libro de qué manera Dios actúa para reconciliar al hombre primero y restituir junto con él todas las cosas a los propósitos originales. Pablo, igual que los demás apóstoles y discípulos, han recibido el encargo de nuestro Señor Jesucristo mismo de anunciar el Evangelio, como dice
el mandamiento de Mateo capítulo 28. Anunciar a todo el mundo lo que Dios ha hecho para la redención de toda la creación. Y si seguimos la predicación apostólica a lo largo del libro de los Hechos, no veremos que el apóstol Pablo o Pedro o los demás apóstoles pongan en el centro al hombre y sus necesidades. Porque el mensaje que es descrito en el libro de los Hechos, así como lo fue para el Señor Jesucristo, es que el mensaje se concentra en anunciar el reino de Dios. Tiene eso grandes implicaciones. El Evangelio tiene, pues, vemos desde el mismo principio, amplias implicaciones para la vida aquí y ahora. Y no se puede reducir a un futuro más allá. Como dice Michael Gohin, si realmente es cierto que Dios ha hecho lo que en el Evangelio nos dice que ha hecho, debe necesariamente convertirse en el punto de arranque y la realidad controladora de todo pensamiento. El Evangelio, hermanos, abarca toda la vida. No es un aspecto, no es un poquito, pone el tenor para toda la vida. Porque es la restauración de toda la vida. Porque el Señor nos restaura a la comunión con Él de manera completa. Cuando reducimos el Evangelio, no encontramos el punto de encuentro entre lo que dice el Evangelio y lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Y a muchos jóvenes, sobre todo, les parece que cuando la iglesia habla, no responde a sus preguntas. Porque parece que la iglesia está hablando de una vida más allá. Y a los jóvenes lo que les preocupa es la vida más acá. ¿O qué preguntas tienen los jóvenes? ¿Qué les preocupa? ¿Cuál es la más grande preocupación que tienes? ¿Te preocupa mucho cuántos ángeles existen? Es un gran misterio que quieres descubrir ahora, si los ángeles, todos los ángeles tienen alas. Esas son las cosas que ocupaban a los escolásticos. Pero seguro que a ti te está preocupando qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué carrera vas a elegir? ¿Qué estudiar? ¿Qué decisiones tomar sobre cuándo te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? Bueno, primero hay que conseguir con quién. Sí. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa profundamente es el tiempo que tenemos aquí. Bueno, pues una gran noticia es que el Evangelio responde, porque el Evangelio nos hace que miremos a Dios y lo que Él está haciendo y lo que significa la redención, porque Dios está obrando en la historia para volvernos a que entendamos realmente lo que significa ser humano y a que vivamos nosotros la existencia humana en su plenitud para la gloria de Dios. Por eso es que el Evangelio tiene tantas implicaciones. Y cuando lo leemos en la manera que la Escritura lo dice, pone el punto central, dice Gohin, se convierte en el punto de arranque y la realidad controladora de todo pensamiento, y diríamos de toda la vida del cristiano. El apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a los romanos, va a expresar en esta carta el porqué del Evangelio. ¿Por qué era necesario el Evangelio? ¿Por qué
¿por qué la palabra de Dios, por qué la promesa de un Salvador es tan necesaria? Así también va a expresar las implicaciones del Evangelio para toda la humanidad. Las implicaciones del Evangelio no solo son para la eternidad, las implicaciones del Evangelio son para aquí y ahora. Pero particularmente para aquellos para quienes por la gracia de Dios, es decir, la iglesia, porque han sido objeto de la misericordia de Dios y por lo tanto disfrutan en Cristo Jesús de nueva vida. Gojín añade a lo que dice anteriormente: la forma en que implícitamente comprendemos el Evangelio tiene enormes implicaciones para la forma en que comprendemos la totalidad de la fe cristiana. Es por ello que es esencial. ¿Qué pensamos que es la vida cristiana? Como he mencionado, sobre todo los jóvenes. En muchas ocasiones pensamos que es una doctrina que no responde a las inquietudes más profundas de nuestro corazón. Pero como hemos dicho, no es así. El Evangelio tiene buenas noticias para todos, porque responde a las preguntas más inquietantes de nuestra vida. Le proveen el fundamento correcto para su desarrollo. Entonces, en primer lugar, es el Evangelio de Dios, porque nos concentra en Dios que está actuando para la redención. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que él había prometido antes por los profetas en las Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia que el Hijo nos ha sido dado, como leímos en Navidad. El Dios que se revela en las Escrituras y que actúa para redimir lo que se había perdido, ha revelado desde el principio que dicha obra de redención que Él está comprometiendo en primera instancia en el capítulo 3 de Génesis al hombre, es redención obrada por medio de su Hijo, el Mesías. Así es que este anuncio del Mesías se vuelve central en la historia de la revelación. En la buena noticia, la promesa que se da es, en origen, que la simiente de la mujer ha de derrotar algún día a la simiente de la serpiente, que ha sido la instigadora de la tentación que hizo caer al primer Adán. Ahí, por primera vez, Dios empeña su palabra y su promesa, la cual se desarrolla a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento, de que Él ha de redimir a los suyos. Como el mismo texto lo dice, los profetas anunciaron, repitieron esta promesa una y otra vez. Eso es muy evidente, sobre todo en los profetas menores, si leemos a esa parte de la Escritura. Es constante el anuncio del advenimiento del Mesías en aquellas palabras de el gran día de Jehová. El mismo apóstol Pablo, en esta epístola y en todos sus escritos, va a elaborar más ampliamente cuál es la relación entre el primer Adán y el segundo Adán. Sobre todo en el capítulo 5 de este libro de Romanos encontramos ese paralelismo. En su momento abordaremos este pasaje más plenamente, pero ahora solo lo mencionamos. El apóstol Pablo establece esta relación. El primer ser humano que fue creado del polvo de la tierra y que se dio a la tentación de Satanás, y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien Dios obra redención para todos nosotros. El Evangelio entonces
también se centra en la persona del Cristo, porque en Él es dado a conocer nuestro Señor y su obra. En ellos se centran los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque sus hechos salvíficos, sus eventos salvíficos, su muerte y su resurrección son el centro del mensaje del evangelio. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué los evangelios no se detienen tanto a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo? Los únicos dos evangelios que registran eso son Lucas y Mateo. Pero Juan no parece prestarle mucha atención, ni Marcos. ¿Por qué no es importante para los evangelistas la niñez del Señor Jesús? ¿Por qué no nos enseñan o no nos dicen a qué edad comenzó a caminar? ¿O cuál fue su primera palabra? ¿Por qué esa parte la saltan? ¿Por qué no es importante la juventud del Señor Jesucristo? ¿O la adolescencia? Los evangelios se centran en el ministerio del Señor Jesucristo, porque ese es el mensaje, ese es el centro, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque toda la historia de la humanidad y toda la historia del cosmos depende de ahí, depende de eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo cumple toda esa obra, y esa es la buena noticia que después la iglesia anuncia al mundo, que Dios el Padre en Cristo Jesús ha cumplido la promesa de redimir a toda la obra de sus manos. La buena noticia para la humanidad inmersa en su miseria. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, a nosotros en este momento, en esta situación que vivimos, saber que existen 100 millones de ángeles, por ejemplo? Es un número, obviamente, lanzado nada más al aire. ¿De qué nos sirve ahorita? No nos sirve. La palabra del Señor nos habla para nosotros en este punto de la historia, para darnos orientación acerca de nuestra vida. La historia relatada en el Antiguo Testamento se centra en Cristo y despliega el significado de la creación y de la vida. El Evangelio no puede comprenderse adecuadamente si no, como lo dijimos, es en el contexto de la creación y de los mandatos de Dios para ella. El Evangelio recupera el significado de la creación y de la vida. Ese es el punto. Que la buena noticia es que Dios en Cristo está restaurando toda la creación. Que Dios en Cristo le está devolviendo a la vida nuestra su sentido y significado. Sentido y significado es algo que el hombre está buscando incansablemente, pero lo busca donde no lo encuentra, porque lo busca donde no está. Tanta filosofía, no vamos a menospreciar la capacidad intelectual de los hombres, no vamos a menospreciar la inteligencia de tantos y tantos hombres que a lo largo de la historia de la humanidad han estado pensando y buscando eso. ¿Y dónde se revela el significado y el sentido de la existencia? En Cristo Jesús, en el Evangelio, que presenta precisamente a Cristo. Entonces, la buena noticia no es reducida a simplemente Cristo vino para salvarte, para que cuando este mundo sea aniquilado, tú no seas aniquilado con él, sino tengas un lugar más allá. Sino el Evangelio es
que Dios ha suplido para ti un redentor, para que tú seas reconciliado con tu Creador y seas restituido al lugar que Dios originalmente te dio y encuentres sentido y significado para la vida, porque eso lo da Dios. Sobre este principio habremos de reflexionar mucho para aplicarlo a todos los órdenes de la vida, porque en la Escritura está dicho en esas palabras sencillas, pero a la vez profundas. Cuando el hombre es vuelto a Dios, encuentra verdaderamente conocimiento de quién es Él. ¿Quién es Dios, por supuesto? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la vida? Algo que hace tanta falta hoy en un mundo, en una sociedad de tanta confusión. En el segundo Adán, nos dicen las Escrituras, la creación y el hombre, por supuesto, reiteramos, recupera su sentido y significado. La vida o el Evangelio pues toca el centro de nuestra vida. Y tercero, el Evangelio es la buena noticia que tiene alcances cósmicos. Ya lo hemos mencionado un poquito. La buena noticia no es solo para el alma, como a veces o popularmente concebimos, ¿no? El alma como separado del cuerpo. La buena noticia no es para el alma. La buena noticia, el Evangelio no es medicina para el alma. El Evangelio es noticia para el ser humano íntegro. La buena noticia es para asegurarle al hombre y al cosmos una existencia plena. La buena noticia es que el hombre total y la creación total son vueltas a la comunión original. Una vez más citando a Gojín, el Evangelio no es una fuerza revolucionaria, y por cierto esto apareció en el boletín hace unos domingos. No es una fuerza revolucionaria, sino espiritual y renovadora. Admite y honra toda autoridad legítimamente fundada en las instituciones de la creación y solo se opone al pecado y al engaño presentes en todas las áreas de la vida. Y esto es así, hermanos, porque el pecado, dicen los teólogos, el pecado no tiene realidad óntica. Óntica. Es decir, no tiene carácter de ser. Dios dijo, por ejemplo, sea la luz. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Pero Dios no dijo, sea el pecado. Así que el pecado no tiene realidad como parte de la creación. El pecado existe como un parásito que para vivir necesita alimentarse del huésped. El pecado ha contaminado la realidad y distorsiona la realidad. Ahí donde Dios puso propósito, el pecado trae despropósito. ¿O acaso, digamos, para qué Dios creó la familia? Para que se peleen mutuamente, los padres se peleen y los hijos se peleen y los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos. Eso sucede porque ahí hay pecado. Pero el Evangelio no viene para ser antagónico a la familia. El pecado, la buena noticia no viene para contrarrestar a la familia, sino el pecado. Por eso el Evangelio restaura la comunión de la familia. Ejemplos podrían ser
muchos. El Evangelio viene pues como esa fuerza espiritual y renovadora. Y esa es la buena noticia, que la vida en Cristo Jesús es vuelta a sus propósitos originales, que el Evangelio es que en Cristo Jesús hay restauración de la vida, libre del pecado. Porque el problema de la creación, hermanos, no es la creación misma. Y eso lo descubrieron los monjes. Puedes alejarte de la ciudad, pero aunque te encierres, te llevas a ti mismo. ¿Y quién es el pecador? Pues tú. ¿No? Cuando se descubrieron lo que sucedía en los monasterios en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? La gente tenía por una visión de que esos monasterios eran lugares de santidad, porque ahí había gente santa, ahí estaban los clérigos, los monjes, las monjas. Puedes quitar todo contexto, todo contacto con el mundo afuera, pero ¿a quién llevas allá adentro? A ti mismo, y tú eres un pecador. El problema de la creación no es la creación misma. El problema de la vida no es la vida misma. El problema se llama pecado. Y el pecado se asienta en el corazón del hombre. Es el hombre el problema. Por eso necesita ser redimido, necesita ser reconciliado. Y eso solamente lo puede hacer Dios, y lo hace Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien es la reconciliación de todos nosotros. En el Evangelio Dios revela su propósito para la creación y para la humanidad. En otra carta el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo está hablando de aquí y ahora, y añade: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Una cita más de Gojín en este sentido. Él dice que la recuperación del Shalom original es la esencia misma de la salvación. La renovación de la humanidad involucra 4 dimensiones de restauración. Primero, la renovación de la armonía que fue rota, pero es restituida por Dios. Esa armonía entre Dios y la humanidad. Segundo, es la renovación de la armonía entre los seres humanos y sus diversas relaciones. Tercero, es la recuperación de la armonía entre la humanidad y la creación no humana. Y cuarto, es la renovación y la armonía en el interior de cada ser humano. Esa es la buena noticia. Ese es el sentido de la salvación. Por supuesto que la creación restaurada alcanzará la eternidad en los nuevos cielos y la nueva tierra, pero el Evangelio ya tiene sus efectos aquí y ahora. Así que entonces, la buena noticia, hermanos, que hemos sido enviados a predicar, que predica el apóstol, que predica la iglesia, es que en Cristo la creación ha comenzado a ser transformada. En Cristo la creación ha experimentado la obra de Dios de reconciliación. Para el hombre, la vida misma recupera su sentido y su significado. La vida en su totalidad es reconciliada con Dios, y el cristiano, por lo tanto,
es llamado a vivir la vida en su plenitud, para una expresión plena de su humanidad. Dios quiere, hermanos, que el mensaje de su palabra nos sea de provecho. De hecho, para eso ha sido dada la palabra del Señor, y edifique a cada uno de nosotros y nos ayude en la respuesta, o entendamos, o nos dé a nosotros más bien la capacidad de entender la respuesta que el Evangelio da para nuestra vida toda. Nosotros, que como dice la Escritura misma escribiendo a Romanos, dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y como los hermanos que estaban en Roma son destinatarios, como también nosotros que estamos aquí reunidos el día de hoy, amados de Dios, llamados a ser santos. Que el Señor prospere su obra en nosotros y su Evangelio afirme y dirija nuestras vidas para gloria de nuestro Dios. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias y alabamos tu nombre, Señor, por la obra que haces para nosotros. Bendito sea, Señor, que no guardaste silencio, ni quedaste, Señor, como mero espectador mirando al hombre sumido en su miseria, sino que fuiste movido, Señor, a accionar, fuiste movido a intervenir para redimir, para reconciliar al hombre. La buena noticia para nosotros es, Señor, eso, que tú, bendito Dios, interveniste para redimirnos. La buena noticia es que al intervenir, obraste para redención por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y que la redención obrada en Cristo Jesús abarca toda nuestra existencia, todo el cosmos. Por lo tanto, la buena noticia es para todos y para toda la creación. La redención que has comenzado, Señor, a obrar, de la cual somos parte, y de la redención que también debemos hablar a todo el mundo. Sea para gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios porque tenemos enseñanza domingo a domingo, hermanos. Es algo que quizá demos por sentado, pero no en todos los sitios, es decir, no en todas las iglesias ni en todos los lugares en el mundo tienen esa bendición. Hay iglesia perseguida, hermanos, y nosotros aquí con paz y con alegría podemos disfrutar de esa gran bendición. Eso es solamente por nuestro Señor. Continuamos ahora entonces con nuestro servicio. Para ello también tenemos ahora en el siguiente punto una alabanza en respuesta a lo que hemos aprendido. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, himno número 229, Pueblo Cristiano, tu misión realiza, por John Walsh, y letra y traducción por Vicente Mendoza.